Buenos días chicos, paz y bien, les saluda Profe Diego. El día de hoy vamos a hablar sobre un músico sobresaliente y que aún sobresale en la historia. Incluso, yo sé que ustedes lo han escuchado alguna vez en su vida, si han escuchado la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Él es uno de los autores, de los grandes exponentes de esta canción. Tal vez no el autor, pero fue el que la hizo famosa. Vamos a hablar sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿cómo se llamaba Mozart? Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Un nombre muy difícil para nosotros. A ver, repitámoslo. Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Y en resumen, pero le conocemos como Wolfgang Amadeus Mozart. Así como amigos le vamos a decir Wolfgang Amadeus Mozart o solo Mozart. Entonces, ya que sabemos su nombre, continuamos. ¿Dónde nació Mozart y cuándo nació? Mozart nació en la ciudad de Salzburgo, Australia, el 27 de enero de 1756. ¿Cómo era la familia de Mozart? El pequeño Amadeus vivía con un padre, Leopoldo, su madre, Ana María, y su hermana mayor, Mariana. Naner de cariño. Mozart a su hermanita le decía Nanerl. Así como nosotros a nuestros hermanos o hermanas les tenemos un apodo de cariño, él a su hermanita le decía Nanerl. Su padre era compositor y músico de la corte arzobispal de Salzburgo. Tenía una vida acomodada, o sea que tenía mucho dinero y sin necesidades. Debido al trabajo de su padre, los pequeños Amadeus y Nanerl siempre escucharon música y crecieron con ella. Su padre era un gran músico en esa época, entonces ellos vivían rodeados de mucha música, rodeados de instrumentos, y fue así como ellos se inspiraron para ser grandes músicos. Vamos a ver algunas preguntitas sobre Mozart. ¿Es cierto que Mozart era un niño prodigio? ¿Por qué se dice que Mozart era un niño prodigio? Primero, porque desde los 6 años él empezó a hacer música. Tocaba varios instrumentos, componía música muy fácilmente. Él era un músico prodigio hecho innato. Muchas veces adultos que habían estudiado toda su vida eran superados por un niño. Entonces veamos la respuesta. Si es cierto, tanto Mozart como su hermana eran niños prodigios para la música. Sabemos que Mozart descubrió el clavecín, un instrumento de tecla. El clavecín era como un piano. A los 3 años y a los 4 consiguió tocar el violín sin haberlo aprendido nunca. Y pronto quiso componer sus propias piezas. ¿Se imaginan que ustedes vean un instrumento y de repente lo agarren y sepan tocarlo de la nada sin haber estudiado? Pues el gran genio Mozart lo podía hacer porque él era muy habilidoso, era un prodigio de la música. Entonces su padre le ayudó. Mientras Mozart tocaba el clavecín, su padre apuntaba las notas en el cuaderno. A los 8 años compuso su primera sinfonía y a los 12 su primera ópera. ¿Se imaginan a los 8 años componer su primera sinfonía? Y habemos muchos músicos que ya somos adultos y aún nos cuesta componer una pequeñita canción. Y él a los 8 años componía una sinfonía. La sinfonía está compuesta de muchos instrumentos muy complicados y hacer que todos suenen bonito y una melodía hermosa es muy difícil. Y él lo lograba a sus 8 años. Y a sus 12 una ópera. Puso a cantar un coro de muchas personas sus canciones. A los 12 años. Él era muy inteligente, tanto él como su hermana Naner, que está acá. Veamos la foto, ahí están los dos juntos y en la otra foto está su hermanita. ¿A dónde viajó Mozart de pequeño? Leopoldo se llevó a sus 2 hijos de gira por las principales cortes imperiales de Europa. Durante su gran gira visitaron Múnich, que eso es Alemania, Viena, París, Londres y Ámsterdam. O sea, viajó por muchos países de Europa. Después Mozart y su padre iniciaron otro viaje, esta vez a Italia, para que el pequeño aprendiera el arte de escribir óperas.
Recordemos que aquel entonces las óperas italianas estaban valoradas como las mejores. Pasaron por Innsbruck y llegaron a Verona y a Milán, para después seguir hasta Bolonia y Roma. Mozart de niño pasaba por casi toda Europa, de país en país, en los lugares más importantes, junto con su hermana dando conciertos. Se aglomeraba gente, mucha gente lo quería ver porque era un niño muy inteligente, muy prodigioso, lograba hacer cosas que adultos no lo habían logrado. Y era solo un niño, era algo sorprendente, entonces era invitado a muchas cortes, a muchos reinos, con mucha gente de dinero, a muchos teatros para verlo tocar. ¿Dónde estudió Mozart? Porque si él era tan inteligente no creo que haya sido de la nada. Pues sí, él tenía todo el talento, pero para lograr hacerlo mejor y más grande tenía que estudiar algo, ¿verdad? Entonces veamos la respuesta. Mozart nunca fue a la escuela. ¡Wow! No fue como nosotros, él nunca fue a la escuela. Debido a los conciertos que dio por toda Europa, su profesor fue su padre Leopoldo. Durante sus viajes cargaban con todo tipo de libros para enseñar a los pequeños y han llegado a nuestros días 2 libros de la biblioteca personal de Leopoldo. Uno es un libro para enseñar geografía a los niños y otro es un libro sobre gramática del inglés y el francés. Podemos suponer que con estos libros enseñaba tanto a Amadeus como a Nannerl. También sabemos que en los años de 1700 los niños aprendían el latín aparte de su lengua madre. ¿Ven? Mozart era un artista de esa época, era un genio, era un famoso de esa época, pero él nunca dejó de estudiar. Él estudiaba junto con su hermanita y su padre era su maestro. Estudiaba diferentes idiomas, estudiaba geografía, estudiaba latín, estudiaba escritura. Él nunca dejó de estudiar y superarse. ¿Qué instrumentos tocaba de niño? Mozart sabía tocar el violín, la viola e instrumentos de teclado como el clavecín o el piano. Y en todos era muy bueno. En todos los instrumentos sobresalía. Veamos acá la imagen de una estatua que le hicieron a Mozart tocando el violín de niño. Ahora veamos cuando Mozart ya es mayor. Cuando se casa Mozart con Constanze Weber. Constanze Weber fue la esposa de Mozart. Mozart se casa con Constanze en el año de 1782. En 1781, Mozart se muda a Viena y vive en una habitación alquilada en la casa de la familia de Constanze. Así conoce a Constanze. Se enamoran y a pesar de que Leopoldo estaba en contra de la unión, se casan en agosto de 1782. Según la correspondencia que ha llegado hasta nuestros tiempos, el matrimonio entre Constanze y Mozart fue uno feliz y de apoyo mutuo. Tuvieron 6 hijos, aunque solo 2 llegaron a la edad adulta. Muy bien, para que vean que él también tenía sentimientos, no era un robot de hacer música. Y conoció a esta chica y se casó con ella y tuvo 6 hijos. Lastimosamente 4 murieron y 2 siguieron con vida. ¿Dónde trabajaba Mozart? Mozart ya se había hecho de una reputación muy grande por toda la carrera y sus aportes musicales que tenía desde niño. Entonces Mozart era solicitado muchas veces en algunos lugares. Veamos algunos de ellos. Leamos. Cuando Mozart regresaba al Salzburgo de París, consiguió un trabajo con el arzobispo Collero. Pronto es llamado a Viena, su trabajo no le gustaba. Principalmente porque le costaba seguir órdenes y que le trataran como simple sirviente o mensajero, y por otra parte el arzobispo le limitaba sus composiciones. ¿Por qué el arzobispo le limitaba las composiciones? Porque había muchas personas que pensaban que la música tenía que ser de una forma únicamente, y Mozart sobrepasaba y lo hacía a su manera y la gente no le gustaba. Recordemos, o les informo, que en esa época los lugares para trabajar de un músico eran las iglesias, con reyes, con gente de dinero, que le pagaba a los músicos por estar en sus casas, o sea, en las casas de la gente, haciendo música
y sinfonías para ellos. Entonces el arzobispo era uno de ellos y tal vez no le gustaba el trabajo de Mozart o no le gustaba que Mozart tuviera una libertad. Entonces Mozart salió de ahí. Así que después de varias discusiones y escenas violentas, dicen que lo llegaron a echar literalmente a patadas. Mozart dimite de su posición, convirtiéndose en uno de los primeros músicos independientes de la historia. ¿Qué quiere decir que era un músico independiente? Que él componía sus obras y se las vendía a la gente, o la gente llegaba con él y le pedía canciones, entonces le pagaban porque él hiciera canciones a la gente. La mayoría de gente era gente de dinero, pues esto no era gratis, no era barato. Después trabajó como un compositor de cámara imperial, aunque seguía buscando patrocinadores, dando clases particulares a la aristocracia, vendiendo sus obras y realizando conciertos. Continuemos. Existe una película llamada Amadeus que trata sobre la vida de Mozart. Está en Netflix, si la quieren ver, es muy buena, mas no está basada 100% en la vida de Mozart. Y en esa película dicen que Mozart era pobre, mas no es así. Veamos la respuesta y la verdad. No, otro mito inventado por la película Amadeus. La idea es muy romántica, pero la verdad es que Mozart llegó a ganar tanto dinero como el 5% de la población mejor pagada de Viena. O sea que él ganaba como los grandes ricos de esa época de Viena. Solo un 5% de la población ganaba tanto dinero, ¿se imaginan? Lo que sí es cierto que tenía muchas deudas. Tantas que llegó a empeñar muebles y objetos personales y a escribir cartas a amigos rogando que le prestaran dinero. Una de las razones que se manejaba es que Mozart apostaba y perdía mucho dinero en juegos tipo de billar y cartas. ¿Ven lo malo que hacía Mozart? Está bien, él era una de las personas mejores pagadas de Viena, pero lo invertía mal. Hay que saber administrar nuestro dinero para poder tener mejores cosas y no estar como Mozart. Eso sí es algo malo que tenía Mozart. ¿Cómo murió Mozart y cuándo murió? Otra de las grandes preguntas y quizá el mayor misterio relacionado con Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre de 1791 con 35 años de edad. Era muy joven y murió lastimosamente a esa corta edad. Se sabe que en los últimos días de la vida sufría mucha fiebre y estaba muy hinchado, tanto que no podía girar en la cama. Se han llegado a nombrar poco más de 100 razones y causas de la muerte de Mozart, que pudo haber muerto tristemente sin tener acceso a su cuerpo. Nunca podemos saber la verdad. Dicen que Mozart fue enterrado en una fosa común. ¿Qué es una fosa común? Pues hacían un hoyo y enterraban a mucha gente sin ponerle su nombre, sin saber quiénes eran, solo los tiraban allí. Dicen que Mozart fue enterrado en una fosa común por su enfermedad, ya que no sabían de qué había muerto. Continuemos. Conclusión. Cuando escuchamos a Mozart, en casa podemos evitar sentirnos alegres. No podemos evitar sentirnos alegres, ligeros y tranquilos. Para mí, es una de mis selecciones favoritas para música de fondo. Cuando trabajo, muchas veces coloco Mozart porque su música es muy alegre, muy dinámica y se desarrolla muy bien. Sus conciertos para piano son una maravilla para la función. Y ahora vamos a hablar de algo que no es de Mozart porque Mozart no lo hizo, pero es algo muy interesante. Se llama el efecto Mozart. Leamos y luego explico. Conocemos como efecto Mozart a la hipótesis que propone que escuchar música de Mozart aumenta la inteligencia y tiene beneficios cognitivos en bebés y en pequeños. Aunque también hay quien dice que estos efectos también se dan en adultos. La mayoría de estudios han investigado la existencia de este fenómeno. Se han centrado en la sonata K448 para 2 pianos de Mozart, que justo es la que estamos escuchando.
Se atribuye propiedades similares a otras composiciones para piano del mismo autor y muchas obras similares en cuanto a estructura, melodía, armonía y tempo. Tempo es el tiempo, la velocidad. De un modo más amplio, este concepto puede utilizarse para hacer diferencia a la idea de que la música, especialmente la clásica, resulta terapéutica para las personas y aumenta sus capacidades intelectuales. ¿Qué es el efecto Mozart entonces? Dicen que si cuando ustedes o nosotros éramos bebés, si nos hubieran puesto música de Mozart, como vemos en la imagen, o nuestras madres hubieran escuchado música de Mozart, ciertas piezas, hubiéramos sido más inteligentes, y que si escucháramos música de Mozart hubiera desarrollado habilidades diferentes que nos hubieran hecho más inteligentes o mejores en ciertos aspectos de lo que somos actualmente, porque la música desarrolla habilidades y entrena a nuestro cerebro y lo mantiene muy activo siempre. Y la música de Mozart es tan variada, tan buena, que justamente conecta esas partes de nuestro cerebro que nos podrían hacer mejores e inteligentes. Esto es una hipótesis, no está comprobado científicamente, mas muchas personas lo practican y dicen que han tenido resultados positivos, que sus hijos han salido muy buenos en matemática, que sus hijos han salido con habilidades artísticas o habilidades que sus padres no tienen, que se han desarrollado mejor. Como les digo, esto es una hipótesis, no sabemos si aún funciona científicamente, si es verdad, pero mucha gente dice que sí, así como mucha gente dice que no. Así que es una curiosidad sobre Mozart. Ahora, la tarea, lo que no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. La tarea será realizar un pequeño resumen sobre la vida de Mozart en su cuaderno. Para esto nos pueden ayudar nuestros papás, nuestros hermanos, un pequeñito resumen y enviarlo en formato PDF por medio de la plataforma. Le tomamos fotos, lo adjuntamos en un archivo, lo guardamos en PDF y lo enviamos por medio de la plataforma. Este tema vendrá en el examen, así que ojalá lo estudien mucho y les haya gustado. Y con esto terminamos, chicos. Esto fue Mozart. Espero les haya gustado. Espero se les haya quedado algunas cositas muy interesantes de Mozart. Cuídense mucho. Paz y bien.